Continuamos en Soluciones. Ya estamos en compañía de Mayra Poleo. Ella es presidenta de la Fundación Celíaca de Venezuela, a quien nos complace recibir el día de hoy en el marco de este Día Internacional del Celíaco. Nos iba a acompañar también un especialista, un médico, un gastroenterólogo y especialista justamente en la materia para conversar sobre todos los temas específicos respecto a esta enfermedad. Sin embargo, no pudo presentarse porque nos informan que tiene Zika. Esperemos que se dé su pronta recuperación. ¿Con cuánta frecuencia, Mayra, se conocen hoy de casos de personas que sean sensibles al gluten? Mira, la frecuencia ha aumentado en la medida que gracias a ustedes, los medios de comunicación, dejan ese espacio de que la gente sospeche. Porque nosotros en la Fundación empezamos yendo a los congresos médicos para que el médico piense en celiaquía a la hora de que tiene un paciente frente a él con muchos síntomas, porque sabes que son demasiados los síntomas y tú puedes pasar desde que tienes una gastritis, de que tienes un problema del sistema nervioso central, de que puede ser que sea reumatismo, que sean problemas de tiroides, de osteoporosis, y resulta que si el médico piensa en celiaquía, busca la base en que si eres celíaco es probablemente que ya tengas una enfermedad de esas asociadas. Y muchas personas hoy en día van a los supermercados o a cualquier tienda donde expendan alimentos y estamos ya acostumbrándonos a ver estos alimentos o estos productos que dicen gluten free o libre de gluten. ¿Pero qué es el gluten en realidad? El gluten es una proteína que se encuentra presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, una proteína que tiene esa condición genética, esa predisposición genética, el sistema inmunológico lo ve como un tóxico. Y el sistema inmunológico, que siempre ataca cualquier virus o cualquier tóxico que entre en nuestro cuerpo, va y lo ataca, y en las vellosidades del intestino delgado se las deteriora. Eso produce un proceso de inflamación severo que llega inclusive a atrofiar las vellosidades del intestino al punto que pierdes la capacidad de absorción tanto de los alimentos como de las medicinas. Por eso es que es muy grave que la gente pase por la vida sin saber que es celíaco y lleva un proceso de desnutrición que va reflejando en las enfermedades que pues toman cuerpo. Y entiendo que el gluten no solo se encuentra en la presentación, digamos, primogénea del trigo, la cebada, el centeno y la avena, sino que también se encuentra en otros productos. Sí, esa pregunta es interesantísima porque esa es la lucha que tenemos de la Fundación. Se usa como espesante, como aglutinante, como colorante, y en las medicinas se usa como excipiente. Entonces nosotros tenemos el problema de que aunque busquemos de leer las etiquetas, gracias a que han hecho difusión y algunos artesanos y emprendedores les gusta que salga la etiqueta libre de gluten, no tenemos un método oficial en Venezuela que mida el gluten. Hemos luchado con el Instituto Nacional de Higiene desde el 2008, estamos tratando de que ellos tengan el método para medir el gluten en los alimentos, de manera que Contraloría Sanitaria, que es el que da los permisos y hace el programa de certificación de esos alimentos, pueda determinar correctamente si tiene o no tiene gluten, y sería la felicidad de nosotros. ¿Y es esto una lucha que quizás se lleva en la mayoría de los países o ya hay naciones donde esto es una realidad? Es una realidad en muchos países. En Argentina ya tienen una ley aprobada con todo lo que son sus resoluciones, tienen protegidos ya los más de 400.000 celíacos que hay en la Argentina, y eso apoya a esa otra población que es la que nosotros estamos tratando también de proteger aquí, que son las personas que son sensibles al gluten y los alérgicos al trigo. O sea que la población aquí en Venezuela y allá en cualquier país que lo estudie también va a estar protegiendo esa gente. En España hay muchas regulaciones, en Italia, en los Estados Unidos, en Chile hay un movimiento excipiente, en Uruguay, ahora también enteramos que en Costa Rica, Panamá y Colombia nos han solicitado inclusive cómo hicimos nosotros para arrancar apoyo como fundación para organizarse. Qué bueno. Ahora, entiendo también que no todas las personas que son sensibles al gluten son celíacos. Fíjate que esa es una cosa bien interesante para que la gente lo tenga claro. Hay el celíaco, que es intolerante, que es al que el consumir gluten se le daña el intestino delgado. Están los sensibles al gluten, que ahí es donde entran una gran gama de condiciones como los Asperger, el autismo, la gente que tiene déficit de atención, los hiperactivos, la gente que sufre de acidosis tubular, de fibrosis quística, porque hay una afectación tanto del sistema nervioso central como de cualquier parte del organismo. O sea, se ha demostrado y está comprobado con muchos testimonios de cómo un niño, por ejemplo, con autismo, que es muy introvertido, cuando le quitan el gluten, él tiende a sociabilizar
o cuando es muy hiperactivo, tiende a calmarse. Es decir, empeora el gluten la condición de las personas que Definitivamente tienen sí, lo hemos estos visto, o sea, trastornos. es algo que científicamente lo están estudiando. Lo que pasa es que en el caso de los autistas hay una gama de muchas otras cosas que le hacen mucho daño, pero sí hemos visto nosotros con mucha alegría ver cuando respetan la dieta libre de gluten y lo acompañan con las terapias adecuadas, cómo los niños se conectan con la sociedad. Se ha hablado, pues últimamente, de que la enfermedad celíaca no solamente afecta al sistema digestivo, sino que también puede tener repercusiones en otros órganos del cuerpo. ¿Es esto así? Sí, fíjate que la doctora Yoria y el doctor Saturnino Fernández, a quien le mando saludos y ojalá que se recupere muy pronto, han explicado en todos los congresos donde asistimos que cuando entra el gluten, el sistema nervioso viene y lo ataca, se forma un anticuerpo. Ese anticuerpo se va por el torrente sanguíneo y se va conectando con cualquiera de los otros órganos. Por eso entonces es que tenemos consecuencias con enfermedades asociadas a osteoporosis, diabetes mellitus tipo 1, problemas de fertilidad tanto masculina como femenina, tenemos problemas de tiroides, que hemos visto casos de personas que empiezan a tomar sus medicinas para la tiroides, para los nódulos, y no sanan porque simplemente no tienen cómo absorber el gluten. Porque las vellosidades intestinales son están las que atrofiadas. son las encargadas de absorber todos estos Exactamente. nutrientes. Entonces, el sistema nervioso central son los últimos estudios que tiene la doctora Georgette de cómo afecta realmente, porque ella habla de que nosotros en el intestino tenemos el segundo cerebro. Así es. Y ese segundo cerebro que produce esa inflamación a nivel del cerebro principal, habla ella de que producen un dolor que solo el cerebro lo siente, y por eso también hay problemas de irritabilidad, de insomnio, de ansiedad, y la gente va pasando por los médicos, oye, les dicen hasta hipocondríacos, y resulta que son celíacos. En lo que empiezan la dieta es casi que un milagro la forma como se van sintiendo mejor. Es decir, que no solamente tanto el tratamiento, un poco para hablar de esto en términos generales y no irnos específicamente hacia allá, tiene que ver muchísimo no solamente con la dieta, sino también con el trabajo a nivel psicológico que se haga con la persona. Fíjate que ese es en los terceros sábados de cada mes nosotros nos reunimos en la biblioteca de la Plaza de los Palos Grandes a darle la bienvenida a la gente, y la mayoría de las veces es con ese proceso de aceptación de que ahora qué como, qué hago, oye, ahora nadie, ¿cómo voy a hacer? No voy a poder salir, y nosotros le damos primero ese abrazo, le decimos que diga gracias a Dios es celíaco, que es algo que solamente depende de tomar una medicina y cuidarse, por supuesto, con las otras consecuencias que tenga de alguna enfermedad, pero el primer proceso es la aceptación. Ahí tenemos grupos de psicólogos de Cania que nos ayudan muchísimo a hablar con las personas, porque nosotros somos en la fundación simplemente mamás o celíacos que estamos viviendo el problema, y desde nuestro testimonio los ayudamos, pero sí afecta, y el acompañamiento psicológico pasa por esa aceptación y pensar y ver más lo que sí puedes comer que lo que no deberías comer. Porque es prácticamente una condición que limita mucho la calidad de vida de la persona. Se trata de que no puedes salir a la calle y comerte cualquier cosa que te provoque, ni siquiera confiar al 100% en estos productos que están diciendo libres de gluten, porque no siempre es así. Y allí es donde entran aspectos como la contaminación cruzada, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuán frecuente es la enfermedad celíaca hoy en el mundo, Mayra? En el mundo es el 1% de la población, los países que la estudian con poblaciones y seguimiento, pero en una familia donde hay un celíaco hay otro celíaco, y se están haciendo muchísimas pruebas, porque hay países que hablan de que ya estamos entre un 2 y un 3%, pero todavía estamos en ese proceso. Faltan por lo menos, yo creo que unos 10 años más en que se llegue a tener un porcentaje bastante adecuado, sobre todo cuando se sumen lo que hablamos anteriormente de los sensibles al gluten no celíacos y las personas alérgicas al trigo, que allí en el trigo hay toda una historia de por qué se ha ido convirtiendo en un tóxico. ¿Tiene preferencia la enfermedad celíaca por razas específicas? Al principio de la historia pensaban que sí, que era solamente los caucásicos, los europeos, que venía de allá, pero que somos en el mundo una mezcla de, y sobre todo aquí en Venezuela, una mezcla muy rica de españoles, italianos y de europeos, y de allá vienen los genes, nos ligamos. O sea, aquí cualquiera puede ser celíaco. Cualquiera. Yo pienso que si se hacen las preguntas que están en nuestra campaña de Intriga, ¿te sientes mal después de comer pasta, pizzas, tortas, tomar una bebida de cebada? O sea, pregúntense, porque uno vive acostumbrado a tener gases, tener problemas, dolor abdominal, tener dolor de cabeza, pensar que todo es estrés. Es algo normal. Para nosotros, lamentablemente, se convierte en algo normal. Así, y no no es normal. Nosotros nacimos para sentirnos bien, solo nos sentimos mal cuando tenemos alguna enfermedad, cuando estamos gorditos, o sea, así que hay que cuidar. ¿Y quiénes son más vulnerables a ser celíacos, hombres o mujeres? La estadística habla de que son 2 a 1, más mujeres que hombres mundialmente.
Ese es el número que hay. Quizás algún aspecto hormonal por allí relacionado. Mira, están estudiando eso y la verdad es que no han conseguido. Tiene que ver con la genética, son los cromosomas, el cromosoma 6 y el cromosoma 6 que en algún momento dispara que tú tengas esa condición genética. ¿De dónde se infiere, como ya tú lo has expresado en declaraciones anteriores, que el 99,6% de los celíacos en Venezuela no saben que lo son? Bueno, de un humilde estudio que hicimos en 2011, gracias a la alcaldía de Baruta y un laboratorio que donó en ese momento los reactivos, hicimos un estudio de analizar 208 personas. Dentro de esas 208 personas salieron positivas 3, o sea que es mucho más de la estadística, y nosotros analizamos que habían familiares de celíacos, evidentemente había niños celíacos, sus papás los revisan y salen celíacos, pero había un señor que andaba corriendo por el parque ese día y dijo, mira, ¿qué es esto? Y me hago el examen, y ese señor que andaba corriendo feliz por el parque también salió celíaco. Y allí con esa estadística sacamos que son 99%, 99,6% no lo sabía, o sea, 3 de esas personas, ninguna lo sabía. Pero rebajamos la cifra porque decimos, bueno, el papá del celíaco tenía que estar sospechando. Claro. De hecho, el señor tenía muchos más síntomas a nivel bucal, de aftas, de esos empeines que se forman en la lengua, de problemas de piel, pero la gente termina pensando que es otra cosa y no es que es celíaco. Así es. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe este desconocimiento, este diagnóstico tan escueto, bueno, tan mira, escaso? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa.